¿Cómo ves la democracia en sí con esa reflexión crítica? Hoy en día como reto en América Latina, como paradigma de búsqueda de una igualdad. Me parece que hay muchos cuestionamientos de la democratización de América Latina. Bueno, si miramos un poco el panorama de nuestro continente, pues nos vamos a dar cuenta que sí, ha habido, digamos, entre los años 90, donde hubo procesos de democratización formal impulsados por el neoliberalismo y que generaron precisamente impulso a la privatización y a la pérdida de la soberanía de nuestros países. Era una, entre comillas, democratización formal para que se apoderaran de nuestros recursos pues las grandes compañías transnacionales. Ha habido una ola de democratización desde abajo, por lo menos una búsqueda de otras maneras de construir la democracia desde otro tipo de procesos. Entonces, pues en América del Sur principalmente, pues se ha generado en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, procesos que han llegado a gobiernos que han cambiado el signo, digamos, predominantemente neoliberal por un signo de una búsqueda de modelos de sociedad o proyectos de gobierno no centrados en el neoliberalismo. Alguna gente identifica que esto es como un nuevo modelo, que la democracia es del siglo XXI, no sé qué. Yo en realidad no soy no me atrae tanto pensar en que ahora tenemos no sé dónde el nuevo modelo, porque yo creo que va a haber un solo modelo. A mí me parece experiencias muy interesantes que cada una tenemos que rescatar su aprendizaje, o sea, sus aprendizajes. Entonces, lo que en Bolivia se está haciendo en el contexto del gobierno de Evo Morales, pues podemos mirar lo que está haciendo el gobierno de Evo Morales, pero podríamos ver qué está pasando con la gente, qué está haciendo la gente, qué está construyendo la gente. Y así igual con cada uno de los gobiernos, Chávez o Kirchner. Me parece que todavía heredamos un esquema en el que volvemos desde el gobierno, es que se va a poder democratizar la sociedad. Y no, nosotros democratizamos la sociedad desde la sociedad. Y ojalá desde el gobierno podamos democratizar las relaciones políticas de la sociedad política. Entonces, pero eso supone una transformación tan grande de cosas. O sea, no se trata de que entonces ahora hay una ley de reforma agraria, no sé cuántos, y que como se salió la ley, entonces ahora ya se democratizó el problema de la agricultura. Porque las cosas son muchísimo más complejas. Hay que transformar precisamente esas estructuras de relación de poder, hay que generar formas de articulación democrática al interior de la sociedad, y transformar la sociedad política es algo que nos va a llevar muchísimo tiempo. Yo creo que en la mayoría de nuestros países la estructura de división política y la estructura de gobierno pues son copiadas de la Revolución Francesa, y entonces se generaron las repúblicas en América Latina sobre los moldes de un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, con división de poderes y no sé cuántos, y cámaras de diputados, etcétera, copiando los modelos de Europa, y luego con representación de los estados, las provincias, los distritos, y esas provincias y distritos fueron normalmente heredados de las distribuciones que se hicieron durante la colonia, de las tierras y las haciendas, y etcétera. Entonces, muchas veces la división política no responde a las realidades sociales. O sea, tienes una provincia, tienes un estado que no tiene una unidad ni geopolítica, ni una unidad cultural como identidad, y que sin embargo tiene una persona que la representa supuestamente en una estructura de representación democrática. Entonces, yo creo que todo eso hay como que darle una vuelta de calcetín, como dirían los nicaragüenses, ¿verdad? O sea, hacer una revisión muy profunda desde de las realidades sociales, desde las necesidades y las particularidades, por ejemplo, ecológicas, políticas, culturales, que marcan las distintas regiones, para generar procesos descentralizados donde haya democracia participativa y que también haya formas de democracia representativa, pero basadas en esa democracia participativa. Entonces yo creo que la tarea democratizadora es todavía muy larga. Tenemos una herencia de estructuras autoritarias que todavía nos marcan, las estructuras sociales, económicas y políticas, pero el problema principal tal vez son las estructuras mentales y los moldes culturales autoritarios que siguen dominando nuestra sociedad bajo la forma de clientelismo, bajo la forma de populismo, bajo la forma de paternalismo o bajo la forma de vanguardismo. O sea, construir efectivamente una democracia radical desde abajo, con formas permanentemente en recreación, pues es una tarea que no se acaba nunca.
Y yo no creo que haya un modelo que alguien pueda pensar y que se va a aplicar a todos nuestros países siendo absolutamente tan diversos como estamos, ¿no? Entonces sí hay que construir más relación entre los pueblos, sí hay que buscar articulaciones. Por ejemplo, existe un programa, el programa Mercosur Social y Solidario, que es una articulación de organizaciones sociales y de ONGs de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina, que en función del contexto institucional del Mercosur están generando, digamos, como la cara social propositiva desde las organizaciones sociales del Mercosur. Creo que el intento del ALBA es una manera también de buscar unas formas de asociación que no son las del ALCA, de la Alianza de Libre Comercio, sino una alianza en función de una perspectiva de articulación diferente. Pero ninguna de ellas es la fórmula, la única manera como vamos a resolver estas tareas históricas. Tenemos tal vez incentivar muchas distintas formas y procesos que vayan garantizando que vayamos conquistando mayores niveles de democratización de las relaciones económicas, sociales, políticas, culturales, y bueno, que la defensa de nuestros recursos, por ejemplo, que hoy están absolutamente tan amenazados. O sea, América Latina tiene recursos mineros, por ejemplo, que son en este momento la base de la codicia de las grandes empresas transnacionales. Entonces tenemos nosotros que pensar que la defensa de la protección de nuestros recursos es un elemento fundamental para la sustentabilidad, no solamente de la vida de las personas de esos lugares, sino del conjunto del planeta. Pero hay un modelo de expoliación, un modelo de apropiación de todos esos recursos en función de los intereses de las grandes compañías transnacionales, que al final, o sea, nos tenemos que oponer de forma absoluta y radical. Y entonces, bueno, ese es todo un tema largo. Yo he tenido la posibilidad de trabajar con la sistematización de 12 experiencias de resistencia a las industrias de extracción de minerales y de producción de energía en América Latina. Muy rico, un proceso de educación popular con las comunidades y las organizaciones que están apoyando, digamos, procesos de resistencia a estas transnacionales. Y ese proceso generó aprendizajes comunes y orientaciones para las agencias de cooperación y organismos internacionales que trabajan sobre el tema para poder incidir en las sedes de las empresas esas transnacionales y también en los públicos y en los pueblos de los países del norte. Entonces es un tema que tal vez hoy día puedo abordar un poco cuando hablemos en la tarde, que es muy rico también, cómo poder producir a partir de las experiencias significativas, no exitosas, sino experiencias significativas que hacemos y que están por toda América Latina, empezar a construir pautas, propuestas de un alcance mayor, para ir pasando desde experiencias reales hacia propuestas que no sean modelos, pero que sí sean pistas de que hay cosas posibles. Entonces, construir otros mundos posibles, de repente ya está siendo realidad, pero en ámbitos todavía muy pequeños, pero ahí de repente se está prefigurando otras formas de relación y otras formas de vida que podrán hacerse más generalizables en el futuro. Entonces creo que ese es un desafío grande.